dedo anular en que se flexiona pero ya no puede regresar, se queda así enganchado. Y hay que empujarlo para que regrese. Es un problema, el traumato decía de tipo musculoesquelético. ¿Y cuál es la causa, doctor? No lo sabemos. Pero ya sabemos que en todas las enfermedades que dicen no sé, está lo psicológico. Hay que investigar. ¿Bien? No generan muerte, pero sí generan discapacidad y invalidez. Bien, ahora, ya vamos entrando a las enfermedades terminales porque vamos a hablar de la muerte. Entonces acá tenemos un paciente y nosotros, a ver, hagámonos la pregunta. Un paciente con una enfermedad orgánica, un paciente con algún problema musculoesquelético, un problema cardiovascular, puede tener problemas psicológicos. O sea, por ejemplo, un paciente con trastorno depresivo mayor puede tener un cáncer, pero no es que el cáncer genera la depresión. Podemos tener un paciente oncológico con un síndrome ansioso, con un trastorno de ansiedad generalizada. Lo que hemos encontrado, doctores, en las investigaciones, es que los problemas psicológicos más frecuentes en los pacientes terminales están relacionados con el estado de ánimo y con los procesos cognitivos. Por ejemplo, mira, acá está la depresión. Pero no es la depresión mayor, ni tampoco es la distinta. Es una depresión clínica, ¿sí? ¿Por qué se llama depresión clínica? Porque es una alteración del ánimo producto de una constante, de un plan de trabajo, de tratamiento que genera sintomatología. Por ejemplo, las quimioterapias, radioterapias, nos genera trastornos de depresión, vamos a ver ansiedad, trastornos obsesivos compulsivos. Vamos a observar, por ejemplo, que de 100 pacientes terminales, por lo menos 25 dan evidencia de una depresión clínica. Entonces, ustedes como médicos, cada vez que atiendan a un paciente oncológico, hay que verificar si la existencia de cuadros depresivos. Y una persona que tiene un problema con la salud, cuya salud se ve amenazada, es una persona que va a tener síntomas de desesperanza, es obvio, doctores. Y hay que ayudar a mantener a la persona con apoyo social para que se sienta segura, se sienta estable. He escogido esta foto porque me parece que es la mejor forma de expresar seguridad. Vamos, ¿no? Vamos, estamos juntos en el trabajo. Entonces, esto es lo que el médico no debe decir con palabras, pero sí con gestos, con acciones. Bien, los pacientes y sus familias, los pacientes terminales y sus familias tienen desgastes emocionales que están relacionados, ¿saben con qué, doctores? Con la idea de la muerte. Si nosotros le hiciéramos una encuesta, ustedes salen a encuestar, no tenemos tiempo, pero si no lo haría, les doy 20 minutos, no para que se haga la cafetería, sino para que le pregunten a las personas que encuentran, ¿cómo te gustaría morir? Pero yo sé que les generaría a ustedes un problema a las personas tan saludables afuera y que le digan cómo te gustaría morir. Lo que vamos a encontrar, señores, por ejemplo, ¿qué sería? A ver si ustedes les hago la pregunta a ustedes. ¿Cómo les gustaría morir? Ustedes ya están un poquito preparados, ¿no? Tienen idea, están estudiando medicina también. De vejez, ya, o sea, ya de edad avanzada. Sin dolor. ¿Acompañados o solos? Acompañados. Tienen lo que te dé plata. Bueno, eso no me quieren acompañar. ¿De qué otra manera? Bueno, señores, lo que vemos aquí es el miedo a la muerte. Y generalmente por miedo a la muerte hay un desgaste emocional. Entonces, tenemos que atender las necesidades emocionales y por eso, doctores, surgen los cuidados paliativos. Pregunta de examen. Pregunta de examen.
mencione cuáles son las 4 actividades que debe realizar el cuidado paliativo. La primera y la más importante es la analgesia. Los cuidados paliativos para pacientes oncológicos, para pacientes terminales, es disminuir o generar ausencia de dolor. Esa es la primera forma. La segunda es ayudar a que el paciente conozca cómo van a ser sus síntomas conforme progresa la enfermedad. A eso se le llama gestionar los síntomas de la enfermedad. En tercer lugar, tenemos que atender sus necesidades emocionales. ¿Por qué, doctores? Cuando usted le explica al paciente sus síntomas, lo que va a venir luego y lo que es inevitable, entonces el paciente ya se prepara para morir. El problema es cuando nosotros le ocultamos información. Ya saben ustedes que la mejor manera de calmar la ansiedad es dándole información. Por eso ustedes preguntan, profesor, después del examen, ¿cuándo voy a ver mi nota? ¿Y ustedes quieren verla rápido? Y en cuarto lugar, el cuidado personal del paciente, que no es otra cosa que el servicio de la enfermería que atiende específicamente al paciente cuando está postrado en el. Este tema de atender las necesidades emocionales significa que el paciente comprenda, por ejemplo, que va a haber un deterioro en el cuerpo, que se le va a caer el cabello, que van a aparecer algunos signos adicionales en la piel, y eso lo prepara para la muerte. Esa es la característica principal. ¿Sabían ustedes que en este estudio se comparó el tiempo de sobrevida en pacientes oncológicos y se dividió en 2 grupos en esta muestra? Un grupo de pacientes que recibió radioterapia, quimioterapia y murió en el hospital. Otro grupo que recibió quimioterapia, radioterapia, pero no terminó el tratamiento y se le envió a la casa. Pregunta, ¿quién murió primero? ¿Los que murieron en el hospital o los que murieron en la casa? Los que murieron en el hospital. Con lo cual se explicaba que el factor emocional, el morir en casa, hacía que la persona tenga una prolongación de vida importante, ¿no? Y lo importante no es cantidad de años, sino que el sentirse apoyado tiene incluso hasta más importancia para el paciente que la misma terapia médica. Bien, ahora vamos a ver este punto de aquí. A ver, hace más o menos 5 semanas me tocó ver a un paciente en agonía y la muerte, así, en vivo y en directo. Quien habla es sigo siendo psicólogo de una señora que tiene 3 hijos y el esposo había observado que la señora estaba teniendo problemas laborales y problemas en casa. Y investigamos y tenía una mamá que estaba recibiendo tratamiento de quimioterapia por un cáncer de mama. Entonces me pidió que junto con su esposo la acompañara y estuve en la clínica y estaban 3 hijos y habían internado a la señora porque el médico le dijo que ya era mejor que solamente esté en su casa, pero ellos, los hermanos, decidieron llevarla a la clínica para que tenga mejor calidad de vida, porque iban a tener la atención médica, o sea, medicamentosa, farmacológica, para que el dolor no sea tan fuerte. Bueno, y estuvieron. Pero luego el médico comunica a las 11 de la mañana que la señora había entrado en fase de agonía, lo cual yo desconocía que existen criterios para la agonía, y que lo que pedía era que vengan los hijos para que estén en los últimos. La señora estaba inconsciente, estuvo entubada, le quitaron la intubación y solamente estaba con morfina.
Y los hijos pidieron que la morfina sea administrada con más frecuencia porque observaban en el rostro dolor. La última parte de la historia que quiero contar es la persona con la boca abierta. Yo pensaba que era un problema para respirar. Era el dolor, doctores. Y como la persona ya no tenía fuerza para gritar, solamente le quedaba abrir la boca, hasta que en ese momento uno de los hijos sale a llamar a la enfermera y la enfermera llama al R1. R1 no sabe. Y observé que coloca la mano en la carótida, debe ser, para el otro lado, y llama al jefe y el jefe trae al médico, el médico viene con el estetoscopio, ve los signos y mira a las personas y le dice: la señora está descansando. Todo lo que viene alrededor ya es psicológico, ustedes podrán comprender. Pero en ese momento nosotros nos preguntamos: se hizo todo lo posible por la persona, se le hospitalizó, a pesar que los médicos te habían dicho que sería bueno que fuera en su casa, murió en el hospital, pero con compañía. Entonces, qué importante, doctores, cuando se interviene psicológicamente con pacientes en fase terminal, la compañía, que es lo que yo quiero resaltar, el morir acompañado, el saber que hay personas que están esperando, porque luego, cuando viene la muerte, ya viene otra fase, que es la que vamos a trabajar, ya estamos terminando esta clase. Hay que atender no solamente al paciente que es terminal, sino a los familiares. Yo me hago la pregunta: cuando ustedes van al velorio de una persona, ¿se van a despedir del muerto o del cadáver? ¿Qué dicen? Muerto, dicen. Cadáver. Muerto. Muerto. Señores, cuando hablamos del cadáver, estamos hablando del soma, del esqueleto. Nosotros nos vamos a despedir del muerto, de la persona. Por eso siempre insisto, el médico atiende a enfermos, porque dentro está la enfermedad. Entonces, mi vida fue: ¿alguno de ustedes ha tenido una pérdida de un familiar por la cual sucedió luego un duelo? ¿Qué le dicen las personas cuando usted no es el deudo, pero usted va a despedirse de los familiares? ¿Qué frases utiliza para transmitir su dolor? Mi sentido pésame. ¿Algo más? Yo me pongo en el caso del más sentido pésame. Mi pregunta es: ¿realmente lo siente? Dos, te acompaño en tu dolor. ¿Cuánto tiempo vas a estar? 10 minutos, 15 minutos. Es decir, el duelo, doctores, no es solamente para la familia. El duelo ya lo vive el paciente, porque el duelo viene del dolor. Y hay dos tipos de duelo: el duelo funcional y el duelo patológico. El duelo, doctores, significa dolor. Hay que vivir el dolor. Y ese dolor se convierte en funcional cuando la persona afronta el vacío, expresa sus emociones, como lo dije anteriormente. En cambio, se convierte en un duelo patológico cuando la persona ve afectada los resultados de sus procesos naturales, de sus interacciones naturales, como trabajar, estudiar, ¿no? Las personas tienen problemas para dormir. El duelo patológico han
pasado un año y la persona sigue posteando en Facebook, ¿no? O en sus redes sociales, ¿por qué me dejaste? ¿Por qué me abandonaste? ¿No? O sea, su dolor no pasa y trasciende la barrera individual y se convierte más bien en una situación compartida, social. Eso es el duelo pasajero. ¿Cómo se enfrenta el duelo? Primero, usted seguro en algún momento, bueno, en algún momento no, usted tiene un librero en casa, está el librero. El librero tiene libros. Está lleno de libros. Está su libro de Morris, Mice, todos sus libros. Y llega un momento en que hay un terremoto y este librero se cae. Se adelanta. Obviamente usted sale antes. Pasa el temblor, se cae. Y usted va a tener que levantar algo muy pesado. Y luego va a tener que ubicar los libros, pero tiene que hacerse la idea que la posición de los libros no va a ser la misma que cuando estaba antes del terremoto. Tiene que acostumbrarse a adecuar los libros de manera distinta. Tiene que aprender a vivir de manera distinta. Ese proceso de levantar algo muy pesado y de volver a ubicar las cosas para que sigan funcionando, eso sí es muy bueno. Entonces las personas tienen que pasar por una fase de duelo, no solamente cuando hay pérdida material, sino cuando hay personas que pasan duelo cuando fallece su mascota, duelo cuando los estafan o pierden algo, duelo cuando se separan. Es una relación de mucho tiempo, hay dolor. Entonces es un poquito lo que quería decir. Y terminamos hablando, esta es la última diapositiva, qué es lo que ustedes como médicos deben esperar de un paciente terminal. La primera fase es la fase de la negación. La negación, señores, es un mecanismo de defensa. Así como existe una inmunidad psíquica, una inmunidad, le llaman ustedes innata y una inmunidad adaptativa, así también existe la inmunidad psicológica. Y los mecanismos de defensa tienen la finalidad, en vez de evitar que un patógeno ingrese al huésped, los mecanismos de defensa tienen el objetivo de evitar que haya un colapso psicológico. El primer mecanismo de defensa se llama la negación. Si una de sus compañeras me llama y me dice, profesor, ven un ratito, yo le digo, señores, voy a cerrar la puerta. ¿Alguien tiene el celular? Dice también. Pregunta, ¿usted lo tiene? Es obvio que usted no lo tiene, pero el primer mecanismo va a ser yo no lo tengo. Entonces, cuando usted que tiene 20 años o más y pelea con su pareja y su pareja dice, no, yo no fui, el mecanismo de defensa más primario que existe, típico de los niños. Los adultos suelen utilizar mecanismos de defensa más complejos, como por ejemplo la proyección. Estoy hablando acá de mecanismos que después no lo voy a poder hablar. El celoso o la celosa utiliza un mecanismo de defensa, se llama la proyección, que significa trasladar su angustia a otra persona. ¿En qué consiste la celotipia? Si la persona engañó, tiene miedo que lo engañe, por eso que proyecta su angustia como si quisiera que se cumpla una predicción. Ese es un mecanismo de defensa psíquica. Pero luego, después que el paciente acepta, después de un segundo o tercer diagnóstico, viene la ira. La ira es la segunda fase del proceso de duelo. Entonces hay que estar preparados porque el paciente se hace la pregunta, ¿por qué me pasó a mí? Genera una suerte de resentimiento hasta que luego se hace cargo de su situación. Viene un tercer paso que se llama el pacto de negociación. Yo no puedo olvidar el pedido de un médico, de un paciente a un médico, estuve presente, le dice, doctor, yo voy a hacer todo lo que está a mi alcance, pero ayúdeme a llegar al matrimonio de mi hija.
referidos más sublimes, pero más angustiantes que pueda haber escuchado, porque representa la fase de la negociación. Yo hago lo que puedo, pero usted me ayuda. Después de tanto tratamiento, doctor, de quimio, radioterapia, viene la depresión, que es la depresión clínica, no es el trastorno de depresión mayor. Hasta que Elizabeth Kubler-Ross observó que hay pacientes que aceptan con relativa tranquilidad el fin de su vida. En esta parte, doctores, se organiza el funeral. En la psico-oncología, el paciente recibe un iPad, por ejemplo, y ahí están la galería de fotos, bueno, o en otro aplicativo, y escoge cuál es la foto que quisieran que se amplíe y que se muestre el día de su velorio, porque decidió, producto del desgaste físico, que la tapa del feto esté cerrada y también se muestre la imagen de alegría, ¿no? Muy bien, para terminar la clase vamos a ver qué dicen los médicos sobre el bien morir. Vamos a escuchar la opinión del doctor Celis. A los jefes les gusta ahorrar. Lo que ahora les sirve la tele era el Colegio Médico del Perú, y por eso le damos la bienvenida al vicedecano del colegio, el doctor Alfredo Celis. Y bienvenido a Tiempo Real. Muchísimas gracias por invitarme a su programa. Antes de mostrar lo que dice el doctor Celis, la entrevista se realiza porque hubo un caso el año pasado, se inició el año pasado, de una psicóloga que tenía una enfermedad terminal, una enfermedad ya crónica, que no le permitía tener un control sobre su mundo. Entonces, ella había solicitado que se le practique la eutanasia. Pero el colegio médico dijo, no, nosotros estamos también a favor de la ortotanasia. La defensa del médico, de la paciente, era el bien morir, o sea, la muerte digna. Pero el colegio médico dijo, no, eutanasia no es muerte digna. La muerte digna es la ortotanasia. Vamos a escuchar la entrevista. Para hablar de un tema tan interesante como es el caso de la señorita Estrada. Y justamente importante saber cuál es la posición, como indicábamos, del colegio médico ante este fallo judicial que ya faculta para que pueda realizarse un protocolo, incluso en este caso en especial para que se pueda realizar la eutanasia a la Estrada. El colegio médico dejó sentada su posición a inicios del 2020. Cuanto al requerimiento de la Defensoría del Pueblo, se pidió opinión en el sentido de que el colegio médico apoyaba la petición de Ana Estrada en su derecho a una muerte digna. Yo creo que nadie se puede oponer a este derecho a tener una muerte digna. Y el colegio contestó en ese sentido, diciendo que apoyaba el pedido de Ana Estrada en su derecho a una muerte digna, pero no bajo el concepto de eutanasia, sino de otro concepto que es ortotanasia. Y aquí deberíamos precisar lo siguiente: ¿qué cosa es muerte digna? Muerte digna es aquella que se produce con los cuidados y alivios médicos o no médicos necesarios y con los consuelos humanos posibles. Esto significa que es ayudar, acompañar, atender a la persona en este proceso biológico natural de la muerte. Pero ¿qué es eutanasia? Eutanasia es provocar la muerte de una persona o de una persona con una enfermedad incurable a su solicitud expresa y consciente para aliviar su sufrimiento por la enfermedad que padece. Entonces es totalmente diferente al concepto de muerte digna.
Porque en muerte digna tú acompañas, alivias, ayudas, le das los cuidados necesarios. En el caso de eutanasia tú terminas con la vida de la persona. Pero ¿qué va a pasar entonces, ya que el Poder Judicial ha ordenado tanto el MINSA como el Salud a los médicos hacer ese protocolo? Nosotros no estamos contrarios a lo que ha dicho el juez, ¿no es cierto? Tenemos que aceptar el mandato judicial, pero para redondear el contexto, permíteme definir lo que el Colegio Médico planteó en su momento, que es apoyo a este pedido, pero bajo el concepto de ortotanasia. ¿Qué cosa es ortotanasia? Ortotanasia, por definición, es la muerte que se produce en el momento biológico natural de la persona, sin acelerar ni retardar el proceso de morir, con los cuidados médicos necesarios para que este momento se produzca sin dolor y en paz. ¿Entienden la diferencia? Más o menos. Bien. Primero, el caso de Ana Estrada sucede porque ella tiene una enfermedad que se llama, el nombre lo tengo acá, polimiositis, una enfermedad degenerativa que le causa una serie de malestares y dolores. La paciente tiene un buen tiempo, años, con estos padecimientos, y ella elige ya no seguir sufriendo, el tema del sufrimiento que mencionamos. Entonces decide solicitar la interrupción de la vida, es lo que dice el médico. ¿Por qué? Porque ella quiere una muerte digna, pero el médico dice no. La muerte digna es el tratamiento que se le da a una persona con una enfermedad incurable en fase terminal, donde se le dan los cuidados necesarios. Entonces, lo que ellos dicen es que para que haya muerte digna, entonces debe haber ortotanasia. ¿Qué significa? Darle los cuidados paliativos y esperar la muerte natural. En cambio, la eutanasia es no esperar la muerte natural, es interrumpir la vida. Entonces, doctores, el tema del bien morir tiene que ver con el sufrimiento. Y el sufrimiento tiene que ver con el desconocimiento sobre la muerte, el desconocimiento sobre el síntoma. Ahora, los cuidados paliativos, ¿se acuerdan? Pregunta de examen, tiene 4 acciones. ¿Cuáles son las 4 acciones de los cuidados paliativos? La primera, la más importante, aliviar el dolor, la analgesia. Entonces, existe analgesia paliativa, que es el de máximo posición, no sé, el de máximo uso. Entonces, eso es lo que hemos querido hablar el día de hoy, doctores, la diferencia entre un paciente terminal, un paciente grave y un paciente incurable. Qué importante al paciente terminal, primero al paciente con cáncer, decirle que cáncer no es sinónimo de muerte, y que muerte no es interrupción de la vida. O sea, hay que analizar ese punto. Y al paciente incurable que no tiene síntomas, hay que decirle que la hipertensión, la diabetes es una enfermedad incurable, pero no es una enfermedad grave. Bien, no sé si hay alguna pregunta hasta aquí, doctor. Un paciente incurable puede llegar a ser un paciente gravecido. Por ejemplo, he visto casos de pacientes con hipertensión arterial que viene de años, que luego tienen accidentes cerebrovasculares y llegan a unidad de cuidados intensivos. Hasta ahí llego, supongo que es de gravedad, pero no terminalidad. ¿Por qué? Porque la terminalidad significa una enfermedad progresiva que no responde ya a la medicación. En el cambio, la hipertensión arterial sí responde a la medicación. No entraría en el criterio de paciente terminal. Bien, y usted dice, ¿y por qué en psicología estamos viendo esto, doctores? Porque al final decimos que usted trabaja con enfermos y el enfermo es una persona con una enfermedad. Cuando ya no se puede hacer nada con la enfermedad, sí se puede hacer algo con la persona. Y están los cuidados paliativos. ¿Listo? Bien.
Bien, ahora escuchen, doctores, hoy tenemos, antes que cómo van a tomarse algunos minutos de descanso, tenemos el quinto ensayo, el quinto entrenamiento de casos clínicos, porque la próxima semana es el examen de casos clínicos. Entonces, van a ir, estoy mostrando el canvas, van a ir ustedes a la sesión número 14, y en la sesión número 14 dice caso clínico número 5. Le dan clic y ahí tienen el caso número 5. En el caso número 5 le vamos a pedir que realice el examen mental y proponga el diagnóstico presuntivo. Así hemos practicado, doctores, a las personas que no han podido venir en las sesiones anteriores, pero queda como evidencia, nuestra delegada puede dar evidencia que hemos practicado 4 veces. Pero como el examen es un examen escrito y no es un examen en tablet ni en computadora, yo les voy a entregar la hoja para que resuelvan el examen. El día del examen viene una hoja, pero en la hoja ya está el caso. O sea, no va a ser expuesto como estamos haciendo ahora. Viene la hoja con un caso clínico diferente en todos los casos. Y usted tiene que hacer el examen mental y el diagnóstico personal. Entonces, como el examen es escrito, tienen que practicar en el mismo tipo de césped, de cancha donde van a jugar el partido oficial. De lo contrario, van a jugar en altura y van a entrenarse en el llano, para faltar la respiración. Así que me voy a llevar las hojas con las respuestas, una para cada uno. Ahora, les sugiero que intenten responder sin ver sus apuntes. Les sugiero que hagan sin ver, pero si ya no pueden más y les está faltando la respiración, ya pues ahí ya pueden revisar sus apuntes, ¿ya? Para ustedes, doctores. Es examen, como si estuvieran dando su examen de casos clínicos, sus apellidos y nombres.